El título. Quisiera hablar del título y después del contenido. ¿Por qué este título? Lo que el Espíritu ha unido. No digo lo que Jesús ha unido, tampoco evidentemente lo que la Iglesia ha unido, ni siquiera lo que Dios ha unido. Me he querido centrar sobre todo en el matrimonio contemporáneo, en la pareja contemporánea, en la familia contemporánea. Y lo que Dios ha unido, hoy lo une, no ya a través de Jesús que subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre, sino del Espíritu que ha sido enviado a la tierra. El Espíritu que ha sido enviado además sobre toda carne. Y uno escucha en el Antiguo Testamento decir, y serán los dos una sola carne. Entonces el Espíritu también se hará presente allí donde dos se hacen una sola carne. El Espíritu es el que une. Y el que une quizá de una manera un poco sistemática. No es el espíritu que está enjaulado en sistemas concretos, religiosos o políticos, sino que es el espíritu que llena la tierra. Y entonces el espíritu está en misión. El espíritu está en misión que puede ser más o menos visible, pero tenemos unos resultados impresionantes cuando vemos que si ahora somos más de 7.600 millones de habitantes en este planeta, todo esto es gracias a la pareja, al matrimonio. Y que este mundo está organizado como un mundo en familias. Y que ahí el espíritu tiene que estar haciendo algo. Si es verdad, bien es verdad que también el espíritu siempre tiene que actuar un poco contra una corriente perversa que también se hace presente en la humanidad. Es la corriente de la crueldad, es la corriente del egoísmo, del narcisismo. Son corrientes que el espíritu de alguna manera tiene que volver a encauzar. Pero decir lo que el espíritu ha unido no solo es referirse a la pareja, es que el espíritu no está uniendo al padre y a la madre con los hijos. ¿No es a veces la unión de los padres con los hijos también este fenómeno, lo que el espíritu ha unido? Y ahí es donde surge la familia. Y ahí es donde vemos también la importancia que tiene la reunión de la familia. El momento en que la familia se reúne, ahí está el espíritu uniendo, pero el momento también en el que la familia se rompe, se desune, ahí tenemos al mal espíritu. Y por eso el espíritu quiere ser espíritu también de reconciliación, de reconocimiento, espíritu ecuménico. Pues bien, este es el título, lo que el espíritu ha unido, que a mí por lo menos pues me ha sugerido muchas cosas, y es que creo que en nuestra iglesia pues hemos hablado mucho de Jesús, y es verdad, y hemos hablado mucho de Dios, pero el espíritu es aquel que hace presente y contemporáneo a nuestro Dios, presente y contemporáneo a Jesús de Nazaret. Y entonces hay que preguntarle al espíritu, ¿y tú cómo ves esta realidad? Por eso, en mi libro, pues he intentado responder a esta gran cuestión, que es poner a Dios en nuestra vida, el Espíritu de Dios, que a veces pues tiene 1000 nombres, 1000 expresiones. Bien, he dividido el libro en 4 partes. La primera, el relato contemporáneo del matrimonio y la familia. El segundo, el espíritu del camino. El tercero, la inspiración ética. Y decir inspiración es también hablar del espíritu que inspira. Y luego, finalmente, en misión, cómplices del espíritu. Respecto al relato contemporáneo, hay luces y hay sombras. Cuando escuchamos relatos sobre la familia, sobre la pareja, pues estamos escuchando relatos que de verdad a veces no sabemos cómo interpretarlos, qué es lo que está sucediendo. Hay relatos que nos sobresaltan. Hay veces en los cuales se piensa que está surgiendo un modelo de matrimonio o de pareja
muy diferente a aquel que nosotros imaginaríamos. Estamos en un momento de sobresalto y igual que cuando Jesús resucitó, decían los apóstoles, unas mujeres nos han sobresaltado, pues hoy también nos están sobresaltando muchas parejas, nos están sobresaltando muchas familias. Y entonces decimos, ¿y qué decimos? ¿Cómo respondemos a esta situación? Pero yo creo que el Espíritu no nos va a dejar. El Espíritu irá manifestando y haciéndonos descubrir también nuevos valores. Ahora no se habla solo de familias, se habla también de familias. Estamos también en la sociedad del amor líquido. Hay toda una filosofía de fondo sobre las opciones vitales que también nos interpelan. Bien, esto es el relato. Hay que mirar la realidad de frente. No tenemos solo que pensar que tenemos que transmitir una buena noticia a los cristianos o a los que pertenecemos a las iglesias o a las religiones. Hay que transmitir también la buena noticia a tantísimas parejas. Antes Gonzalo hacía referencia pues, a esas situaciones tan terribles en las que están viviendo tantas familias, tantas parejas que no pueden vivir unidas, que tienen una pobreza impresionante, que no saben qué hacer con sus hijos, los emigrantes, todos aquellos que están en un momento convulso de sus propias vidas. ¿Estará ahí el Espíritu? Luego hablo también del relato utópico de Jesús. El relato de Jesús sobre el matrimonio se reduce a menos de una página bíblica del Evangelio. Y cuando Jesús ahí habla, Jesús está diciendo cuál era el proyecto de Dios. Pero una vez estando yo con una pareja que se prepara para el matrimonio que pronto celebrará, me decía, esa visión de Jesús del comienzo al principio, ¿no será el sueño de Jesús para el final? Y a mí esto me llamó la atención, porque me hacía ver que si al principio no fue así, tampoco al final tiene que ser así. Y que Jesús en este sentido es un contrasistema de aquel sistema que prevalecía en Israel. Jesús no quiere ese matrimonio que él descubría. Jesús quería otro tipo de matrimonio. Y ese otro tipo de matrimonio y de familia es el que él quería incluir dentro de su gran sueño, el reino de Dios. Bien, pues aquí también hay otra clave, porque yo creo que a veces pues hablamos mucho de los matrimonios eclesiásticos, pero quizá nos olvidamos de los matrimonios en el reino de Dios. Hay parejas, hay familias que son para la humanidad súper regalos, en todas las religiones, en todos los pueblos, en todas las culturas. Y a veces, aunque estén a veces heridas estas parejas o estas familias, sin embargo hay ejemplos de heroicidad, de santidad que de verdad nos llaman la atención. Y santidad porque el Espíritu Santo está con ellos. Y luego el relato también sinodal de la Iglesia. Nuestra Madre Iglesia está también pues siempre muy preocupada porque el Espíritu la mueve a ello para hablar del matrimonio y de la familia ya desde el concilio, después los sínodos, el magisterio de los papas. En este último sínodo hubo ciertamente un presínodo impresionante, una gran encuesta a toda la Iglesia para que todos pudieran expresarse, especialmente nuestros hermanos y hermanas que están viviendo la experiencia familiar y matrimonial, y que pudieran también expresar sus deseos. Y a partir de ahí, Amoris Laetitia ha ido recogiendo una nueva sensibilidad. Yo creo que supone un paso hacia adelante en esta visión sinodal de lo que es el matrimonio. Yo escribí antes de Amoris Laetitia un libro un poco mamotreto sobre el matrimonio, pero yo creo que después de Amoris Laetitia ahí tenemos también otras claves. La clave también de la conciencia. Hoy esto es precioso, que se nos hable de lo que es la conciencia como la voz de Dios, la voz del Espíritu dentro de las personas. ¿Dónde habla el Espíritu? ¿Y cuáles son las voces del Espíritu hoy? Esto lo digo como pregunta y como pregunta que hay que discernir. Y a partir ya de aquí pasamos al segundo bloque, el espíritu del camino.
El matrimonio es un camino, es una vocación dual que tiene toda su trayectoria. Todo comienza al principio con ese momento de encuentro, de un encuentro fascinante que parece que promete mucho. Después esto se hace voto, boda, se hace promesa, pero después hay todo un largo recorrido. Hablar, por lo tanto, de la pareja, hablar también de la familia, es entrar dentro de un camino, pero un camino en el cual la pareja nunca es abandonada. Yo sé, pues, las dificultades que surgen en tantas familias, en tantas parejas, cuando quieren vivir conjuntamente. Ese camino, primero, es una vocación donde Dios llama a dos como si fueran uno. Es una celebración también litúrgica, pero que a mi modo de ver habría también que desplegar más. No basta solamente el hecho de la pareja cuando es pareja, también debería haber un sacramento de la paternidad-maternidad. Ese momento es un momento muy importante. Y no soy yo el único que lo dice, sino que ya lo dicen teólogos y teólogas, especialmente casados, que han descubierto que ese debe ser otro momento profundamente sacramental. No es solo el momento en el que se bautizan los hijos, sino el momento en el cual se constituye la familia como iglesia doméstica, iglesia generativa. Y luego pues vendría también la etapa del matrimonio en soledad, nido vacío, o también del matrimonio ya en ese momento de soledad, pero en el cual no existe ninguna soledad porque se está encontrando otro sentido, el sentido definitivo, hasta que la muerte nos una definitivamente. Luego hablo también de ese momento en el cual se constituye la casa, la oikos. De ahí viene la palabra casarse. Casarse es crear una casa. Pero la casa puede ser solo el edificio. Puede ser una casa aparentemente incluso lujosa, pero puede ser una casa vacía. Pero sin embargo la casa puede ser también una casa encendida, como decía el gran poeta Rosales, la casa encendida. Pero cuando la casa se va encendiendo, poco a poco se va convirtiendo, como diría Manuel Levinas, en morada. Y como diría Teresa de Jesús, la morada no es solo una, la morada puede ir creciendo de tal manera que al final se llegue hasta la séptima morada, hasta la mística de vivir en comunión. Bien, esto es lo que intento decir cuando haced de vuestra casa una iglesia doméstica, un lugar donde Dios reside, un lugar donde hay también una ritualidad peculiar. ¿Qué es la Navidad sin una ritualidad familiar? ¿Qué son determinados momentos sino momentos en los cuales se crea una ritualidad tan preciosa que ya desde los niños pequeños van constantemente? Yo, por ejemplo, en mi propia familia he vivido momentos de ritualidad, no solamente sagrados, sino también profundamente humanos, que son momentos de un auténtico encuentro con la trascendencia, con el misterio. Luego, en la tercera parte, la inspiración ética. De verdad te debo decir que esta parte no me costó bastante pergeñarla. No porque yo sea un experto en teología moral ni en derecho, sino sobre todo porque quería inspirarme en los grandes pensadores de nuestro tiempo y pensadoras. ¿Qué es lo que nos dicen sobre el eros, sobre el deseo? ¿Qué es lo que nos dicen sobre la fidelidad, sobre la fecundidad? Y entonces ahí, tratando de dialogar con muchos de ellos y de ellas, he descubierto pues claves que a mí me han parecido bastante interesantes. Lo que es la ética del deseo y lo que sería la educación del deseo. Un gran filósofo inglés, Roger Scruton, él habla sobre la filosofía y la ética del deseo. Y yo creo que es algo que sí que deberíamos aprender. Cómo educar el deseo. Y el deseo que es eros
y el deseo que después se convierte en un deseo de fecundidad. Luego también hablando de la fidelidad a la alianza y de la especie deseante y procreante. El gran filósofo Ernst Bloch decía que nosotros pertenecemos a una especie deseante. Y es verdad, nuestra humanidad está llena de deseos. Deseos que el espíritu poco a poco va haciendo realidad. Ahora estamos deseando. Y entonces también en la vida familiar hay muchos deseos. Y entonces, ¿qué hacer para mantener la lógica del deseo? Y el deseo en sus más variadas fórmulas. Y de hecho, el deseo después da lugar a la procreación. A la procreación que puede ser física, de hijos, pero también a la creatividad en pareja dual. Y finalmente, la última parte, en misión, cómplices del espíritu. Lo importante no es lo que la pareja hace por Dios, sino lo que Dios quiere hacer a través de la pareja. Lo importante no es lo que uno de la pareja quiere hacer por Dios, dejando al otro de lado. Lo importante es lo que Dios quiere hacer a través de los dos. Y esto es lo que a veces se convierte en una misión súper compleja, pero fascinante. A veces dos personas que tienen dos formas de fe muy diferentes pueden ser una comunidad ecuménica, una familia ecuménica que es capaz de ofrecer los grandes valores del espíritu más allá de las denominaciones. Hay familias que son transdenominacionales y esas familias transdenominacionales nos hacen pensar lo que sería el reino de Dios. Porque ya se decía desde hace tiempo que el reino de Dios no se identifica con la Iglesia Católica. La Iglesia Católica es un símbolo, es el gran sacramento del reino de Dios, pero el reino de Dios excede a la Iglesia Católica. Por esto, en esta humanidad, en la que somos más de 7.600 millones de habitantes, donde la vida no para, donde en este tiempo que hemos estado hablando han nacido tantos niños, tantas parejas han dado la vida. Entonces, en este momento, todas esas parejas no estaban dejadas de la mano de Dios. Todo lo que ha estado naciendo en este tiempo, como también todo lo que se nos va, es lo que el Espíritu ha unido. Por eso, pues ofrezco humildemente esta hora que a mí me ha apasionado, como quizá podáis haber visto, y que puede, yo creo, traer a la vida de la Iglesia, pero también de la humanidad y de una Iglesia muy próxima a todos los demás, pues puede traer, yo creo, una buena noticia. Creo que este microcosmos que es la familia se puede convertir en un gran ejemplo para el macrocosmos. Esta microiglesia que es la familia puede enseñarle a la Iglesia de verdad a ser familia. Y como decías también, Gonzalo, esta microcomunidad debería decirnos también a nosotros, que formamos parte de otras formas de vida, cómo ser macrocomunidad.